Hola, Iglesia Isem Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. Exaltado por siempre, exaltado Señor, yo te alabaré. Sé exaltado por siempre, exaltado mi Dios, te adoraré. Eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación goza en tu bondad. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor, yo te alabaré. Exaltado por siempre, exaltado mi Dios, te adoraré. Eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo para todos. Bienvenidos a la transmisión de este domingo 7 de marzo. Estamos comenzando ya, terminando la primera semana del mes de marzo.
Y vamos a platicar hoy acerca de un tema muy suave, muy interesante. No se lo pierdan, estén atentos. Es algo muy extenso, diríamos, pero que voy a tratar de resumir. Es que pongan mucha atención. Vayan conmigo para comenzar con el tema como introducción. Vamos al texto base en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 4 la parte B, porque así está dividido en nuestras Biblias, en la mayoría de nuestras Biblias. El versículo 4, la parte B, hasta el versículo 11. Lo vamos a leer primero y después ya comenzamos a comentarlo. ¿Están todos listos? Y dice así: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien, la obra del Espíritu Santo. Para introducirnos al tema, déjenme contarles una ilustración. Pensemos en esto. Pensemos en que una persona va al doctor a una revisión de rutina y entonces el doctor le encuentra un cáncer, pero decide guardar silencio y no decirle, para no hacerlo sentir mal, para no lastimar su estima, para no arriesgarse a ser insultado o a perder la buena relación que tiene con el paciente. ¿Qué pensaríamos de ese doctor? ¿Que es un doctor bueno o un doctor malo? Se está guardando una información importante. Por el contrario, un buen doctor no solo le dirá el resultado de la auscultación que le hizo, o sea, el diagnóstico de que es cáncer, no solamente eso, sino que le mostrará los resultados, los resultados de las pruebas para que se convenza de que está mal y de que debe atenderse lo antes posible mientras haya tiempo y mientras haya solución. De la misma manera, Dios, porque es bueno, quiere que todos los hombres conozcan cuál es su condición delante de Él. Y sería muy cruel para Dios no decirnos cuando estamos mal delante de Él. Y lo mismo sería muy cruel de parte de nosotros los creyentes no decírselo a las personas, ¿no lo creen? No decirle su condición delante de Dios, que sin Cristo están condenados. Nos dice Juan 3, versículo 18, que el que no cree ya ha sido condenado. No dice el que no cree será condenado. Dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso quiere decir que vive en condenación. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente cree que está bien delante de Dios, que no pasa nada, aún a pesar de que no le hayan entregado su vida al Señor. Y de hecho, una de las labores del Espíritu Santo, según nos dice Juan en este párrafo que leímos, primero nos habla de la obra del Espíritu Santo. Nos dice: el Señor, les conviene que yo me vaya. Jesús ya había resucitado y estaba a punto de ascender. Bueno, todavía no resucitaba. Estaba anunciando que resucitaría y que cuando lo hiciera, se iría, ascendería a los cielos. Y le dice a sus discípulos: pero les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré al Consolador. Ahorita ustedes tienen a la presencia de Dios, pero en parte a través de que Cristo estaba con ellos, porque Cristo traía las limitaciones del cuerpo humano. Pero dice: pero los enviaré al Consolador. Y la relación con Él ya no tendrá límites, de tiempo ni de espacio. Les conviene que yo me vaya, pero después les dice también que cuando el Consolador viniera, haría una obra que sería de apoyo para la gran comisión. ¿En qué consiste esto? Está en el versículo 8, 16:8, dice: cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué va a hacer? Convencerá
al mundo. El Espíritu Santo convencerá al mundo. Al mundo se refiere a una labor universal, a todas las personas que no le conocen. De hecho, esta es la obra del Espíritu Santo en la vida del no creyente. Y es todo lo que el Espíritu Santo puede ser en el no creyente. En el creyente, el Espíritu Santo tiene una obra completa y muy grande. Tanto que hay una materia de instituto bíblico dedicada solamente a hablar de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Pero la obra del Espíritu Santo en el no creyente se limita a convencerlo de 3 cosas: pecado, justicia y juicio. Y esa es la obra del Espíritu Santo en el no creyente. Convencer es la palabra elexei, que en este caso está conjugada en futuro, lo cual, acuérdense que el tiempo futuro es la forma más fuerte de aseverar algo en el griego. Entonces el Señor está diciendo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá, y es un hecho, convencerá al mundo. Además está en modo indicativo, que es un modo de realidad. ¿Qué significa convencerá? ¿Qué significa esta palabra griega elexei? Significa redarguir, significa poner en evidencia, o sea, poner las pruebas que evidencian a la persona de en qué situación se encuentra. Por ejemplo, cuando una persona está en un juicio y se le traen testimonios que lo evidencian, y aunque la persona diga, no, yo no fui, bueno, ahí están todos los testigos que lo evidencian, no hay forma de que lo niegues. Eso significa convencer, es poner en evidencia, es reprender, inclusive se traduce a veces como acusar. ¿Y saben qué sentido tiene esa palabra? Generalmente se usa con la sugerencia de avergonzar a la persona así redarguida. Y nosotros decimos, qué fuerte. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en evidencia a la persona, al grado de inclusive avergonzarla, hacerla sonrojar cuando se da cuenta de que lo descubrieron, ¿no? Ante esa evidencia. Ese es el sentido de la palabra. Es como cuando un doctor le dice a otra persona que le encuentra un mal. Cuando el doctor encuentra alguna enfermedad crónica en alguien, ¿no? Normalmente el doctor se pone duro y lo convence, le dice, porque el paciente va a decir, no estoy tan mal. ¿Cómo de que no? Usted está mal, aquí están las pruebas, aquí están las evidencias. Y si usted no se cuida, ¿quién lo va a hacer? Usted tiene que aprender a cuidarse y aprender a cuidar su alimentación de ahora en adelante. Y le da una arrastrada, lo está convenciendo en ese mismo sentido de esta palabra, redarguyendo, poniendo en evidencia e inclusive avergonzándolo, sonrojándolo para que le caiga el 20. Y justamente esa es la labor del Espíritu Santo en el mundo. Cuando Él venga, dijo el Señor Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo. Y aquí nos habla de 3 cosas de que convencería al Espíritu Santo al mundo: de pecado, de justicia y de juicio. Y en los siguientes versículos el Señor Jesús explica en qué sentido. Dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Eso quiere decir que porque no creían en el Señor, ellos eran pecadores. El Espíritu Santo los iba a convencer de que ellos eran pecadores. Los iba a convencer de su culpabilidad delante de Dios por estar sin Cristo. Después dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso significa, dice de justicia, por cuanto voy al Padre. Jesús entonces resucitaría y ascendería al Padre. Eso nos habla entonces de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesús, lo cual es justicia. Acuérdense que Cristo es justicia de Dios. Entonces está hablando de la justicia de Dios en Cristo. Ese tipo de justicia está hablando aquí. Entonces, la justicia de Dios. Y la tercera cosa, el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. O sea, de que a través de la obra de Cristo, de su muerte y resurrección, el Señor podía ofrecer gracia a los que creyeran en Él o condenación a los que no. Dice aquí Jesús, juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces es la victoria para aquellos que creen, pero la condenación para los que no creen. Si ustedes se dan cuenta, entonces, el Espíritu Santo convencería al mundo de su culpabilidad delante de Dios, número 1. Luego de justicia significa de aquellas cosas que tienen que ver con lo que Cristo ya hizo, vida, muerte y resurrección.
y después de juicio, o sea, de las cosas que Jesús haría cuando regresara, o sea, en el futuro, de las cosas que Él hará cuando regrese. Él entonces vendrá, nos llevará a juicio y entonces salvará a unos y condenará a otros. Entonces, de pecado nos habla de la condición del hombre hoy. De justicia nos habla de las cosas que Cristo ya hizo. Y de juicio nos habla de las cosas que Cristo hará. Y el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de esas cosas. Ahora, esta obra del Espíritu Santo en la vida del no creyente, para nosotros debe ser una guía acerca de cómo evangelizar. ¿Cuáles son los aspectos medulares que debemos de tener en cuenta cuando evangelicemos? Cuando nosotros evangelicemos, entonces tenemos que tratar estos 3 temas: pecado, justicia y juicio. Que la gente reconozca su condición delante de Dios, que reconozcan la obra que Jesús ya hizo y que sepan lo que Jesús vendrá a hacer. Esto debe ser parte de nuestro evangelismo. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nos dice la Escritura, que somos colaboradores con Dios. Ahorita vamos a verlo un poquito más adelante. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia para que veamos cómo los que predicaron el Evangelio utilizaron estos mismos temas los tocaron en todo momento. Por ejemplo, en el caso de Jesús, antes de hablar de cómo Jesús evangelizó, diríamos, dio las buenas nuevas de que el reino de los cielos se había acercado, antes de que Jesús viniera, Juan Bautista preparó el camino para el Señor. ¿Se acuerdan de eso? Antes de que Jesús viniera, Juan ya estaba predicando el arrepentimiento y así estaba preparando el camino para el Señor a través de predicar arrepentimiento, o sea, a través de enseñarle a todas las personas que venían a él al Jordán, enseñarles que eran pecadores, que se arrepintieran. O sea, su trabajo de Juan era que fueran conscientes de su culpabilidad delante de Dios. Y de esa manera Juan estaba preparando el camino para el Señor. Cuando el Señor viniera, entonces encontraría un pueblo preparado para su venida. Dice Juan 1:31, porque esperando a que Jesús fuera manifestado en Israel. Ese era el trabajo de Juan, preparar el camino para que entonces cuando viniera Jesús fuera manifestado en Israel. Entonces que él lo que hacía era demostrar la culpabilidad o hacer consciente al pueblo de su culpabilidad delante de Dios. Así es que cuando venga el Señor, cuando vino Jesús, encontró un pueblo preparado para eso. Ahora vamos a ver algunos casos en los que Jesús evangelizó. A nivel personal, tenemos solamente 2 casos en la Biblia: el caso de Nicodemo y el de la mujer samaritana. Vamos a Juan 3, porque ahí tenemos el caso de Nicodemo. Y solamente no lo vamos a leer todo, sino solamente los versículos en los que vemos que Jesús tomó algunos de estos pasos. Por ejemplo, en el versículo 10 le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ya le está haciendo sentir como culpable. Para después, en el versículo 15 y 16, hablarle de la gracia. Fíjense cómo primero le habla de su culpabilidad para después extender gracia. En el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después, cuando habló con la mujer samaritana en el capítulo 4, en el versículo 18, él le muestra su culpabilidad. Le dice: porque 5 maridos has tenido y con el que estás hoy no es tu marido. Primero le muestra culpabilidad y después en el versículo 26 le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo, aquel que tú habías estado esperando, yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús, al predicar el Evangelio, se tenía que presentar a sí mismo. Él no predicaba a alguien más. Jesús se mostraba a sí mismo. De hecho, varias veces Jesús dice: yo soy. En el 6:35, yo soy el pan de vida. En el capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas, etc. Jesús siempre se presenta a sí mismo como el Evangelio. Ahora veamos otros casos. En el libro de los Hechos vemos el caso cuando Pedro predicó el Evangelio. Y tenemos 2 casos, en el capítulo 2 y en el 3. Y en ambos casos él está predicando el Evangelio a judíos, ¿ok? A judíos, a personas que conocían la ley. Y vamos a ver qué elementos utiliza Pedro. En el capítulo 2, versículo 23, dice: a o sea, a Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Le está diciendo: ustedes lo mataron. Culpabilidad.
Aquí está el elemento de la culpabilidad. Después en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Está hablando de la resurrección de Jesús, de la obra de Jesús, su vida, muerte, resurrección. Está hablando de lo que el Espíritu Santo haría, que es justicia, ¿no? Comenzar al mundo de justicia, o sea, de la obra de Cristo. En el versículo 38 los invita a que se arrepientan. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Y luego ahí en el mismo versículo 38 y en la parte B, es cuando ya les anuncia la gracia para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, antes de hablar de la gracia del Señor, primero habló de culpabilidad. Culpabilidad, después la obra de Cristo, para después llevarlos a la convicción de pecado y a decirles que Cristo les podía ofrecer el perdón de pecados. En el capítulo 3 tenemos cuando otra vez Pedro predica el evangelio a otro grupo de judíos. En el versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Entonces otra vez ahí él está hablando de su culpabilidad cuando entregaron a Jesús. Versículo 15, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Ahí tenemos la justicia, hablando de la resurrección. El versículo 19 les invita a que se arrepientan y se conviertan. Hasta para después, en el versículo 19, parte B, les anuncia la gracia para que sean borrados sus pecados. ¿Se dan cuenta cómo no comienza hablando de la gracia, de las buenas noticias? No, primero les habla de las malas noticias. Ustedes son culpables delante del Señor. Y el Señor Jesús es el único remedio. Si ellos no asimilan su culpabilidad delante de Dios, entonces no viene la gracia. Pedro deja la gracia al final de su exposición evangelística. Primero les anuncia su culpabilidad y al final les da la solución. Vamos a ver a Pablo, el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 13 tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Y él aquí en este caso le está hablando también a judíos, mayormente a judíos, porque está predicando en una sinagoga a la que llegó. Entonces en el capítulo 13, versículo 39 comienza diciéndoles, porque de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Entonces le está hablando de su culpabilidad. Ustedes no pudieron ser justificados por la ley, entonces son culpables. La ley no los pudo justificar. Sí, se los demuestra. Después en el versículo 30 y 33 les dice que Dios le levantó de los muertos a Jesús. Versículo 33, resucitando a Jesús, les habla de la resurrección. Después en el versículo 39, parte B, les habla que esto es para todo aquel que cree. Y finalmente ya viene la gracia en el versículo 38, donde dice, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí el apóstol Pablo también menciona los mismos elementos, culpabilidad, justicia y gracia. Y después tenemos otro caso, cuando en el capítulo 17, el apóstol Pablo ahora habla principalmente a gentiles, a algunos griegos atenienses. En el capítulo 17 él está en Atenas y se acuerdan que en el Areópago él lo invitan a hablar porque él traía como una enseñanza nueva. Y entonces vean ustedes también otra vez en el capítulo 17 versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí los está acusando de su culpabilidad por idolatría. Los está llamando idólatras. Ya los está mostrando su culpabilidad. Después también en el versículo 31 les habla acerca de la resurrección. Dice al final del versículo 31, con haberle levantado de los muertos. Y después les habla inclusive del juicio que vendrá en el futuro al mundo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Ok? El Señor cuando venga, cuando regrese, nos presentará en juicio. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de la resurrección y también de el juicio que vendrá sobre las personas.
Les pide en el versículo 30 que se arrepientan, pero al apóstol Pablo no le dio tiempo de presentar la gracia. ¿Por qué? Porque la gente cuando escuchó esto del juicio le dijo, ay, después te oiremos, y se fueron. Y no les dio tiempo de escuchar la gracia. O sea que a través de Cristo, ¿no? De la obra de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando una persona no quiere, no se siente culpable, entonces no está lista para escuchar la gracia. Y no se lo podemos meter a fuerzas. Además, haríamos mal en hacerlo. Porque cuando la persona no ha aceptado su culpabilidad, ¿para qué le das el remedio? No tiene caso. Y el apóstol Pablo aquí lo dejó así. Exactamente, la gente no estaba lista para escuchar la gracia, entonces Pablo solamente les presentó su culpabilidad delante de Dios. Dejó ahí la semilla sembrada. Como podemos ver, siempre existen estos elementos dentro de la predicación del Evangelio. En otras palabras, eso quiere decir que nosotros somos colaboradores de Dios, colaboramos junto con Dios en la salvación del hombre. Somos colaboradores con Dios en la salvación de los hombres. Y por eso debemos de predicar los temas que el Espíritu Santo va a utilizar para convencer al hombre. Este versículo de Juan 16, que nos dice que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado, justicia y juicio, esos elementos nos dejan ver cuáles son los mismos elementos que debemos tocar cuando hagamos evangelismo. Porque estamos colaborando con el Espíritu Santo para traer salvación a las personas. Somos colaboradores de Dios y eso lo dice la Biblia. En Mateo 16, 19, el Señor Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Y a qué se refería el Señor Jesús con eso de atar y desatar? Predicar el Evangelio. También, ahora algunos dicen que solamente se lo dijo a Pedro. No, también se lo dijo a los demás apóstoles. En Juan 20, 23, le dijo a todos sus discípulos, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A la predicación del Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio, das la opción de que los pecados sean remitidos. Cuando no predicas, lo que haces es que los pecados sean retenidos. Somos colaboradores de Dios. Eso lo dice también 1 Corintios 3. En 1 Corintios 3, en el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y luego dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que nosotros colaboramos con Dios para la salvación de la gente. ¿Qué somos? Colaboradores. Dice el versículo 5, servidores por medio de los cuales habéis creído. Cuando nosotros predicamos correctamente el Evangelio, el Espíritu Santo hace su labor. Pero si nosotros no predicamos el Evangelio de una manera correcta, si no cuidamos estos temas dentro del evangelismo, ¿qué sucede? No le estamos dando las herramientas al Espíritu Santo para que convenza. ¿De qué va a convencer si no estamos anunciando? Como dice Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se convencerán si no les predicamos correctamente? Yo le añadiría, ¿no? Si nuestra predicación evangelística no es correcta, no es certera, no le estamos dando las herramientas al Espíritu Santo para que convenza al mundo. Esto queda claro en la Escritura. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos utilizar en el evangelismo? En primer lugar, hablar del pecado. Hablarle a la gente de su condición delante de Dios. Debemos llevar a las personas a reconocer su culpabilidad delante de Dios. Entonces el Espíritu Santo, utilizando esta predicación, convencerá a las personas de su pecado. Nosotros solo exponemos el punto, el Espíritu Santo los convence. Nosotros no debemos estar ahí convenciendo, no. Solamente exponemos la palabra, les enseñamos lo que la Biblia dice acerca de la culpabilidad del hombre y el Espíritu Santo se encarga de convencer. ¿Ok? En segundo lugar, justicia. Hablamos de la justicia, o sea, de lo que Jesús ya hizo. Porque Cristo es justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, en el segundo lugar tenemos que hablar de la justicia de Cristo. Tenemos que exponer la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Porque esos son los elementos
que van a convencer a las personas de que Cristo es el remedio, de que Él es la solución. Entonces les hablamos de la vida de Cristo, que fue perfecta, que se fue sin pecado, porque Él era Dios. Y luego les hablamos de su muerte expiatoria en la cruz. Fue una muerte con significado sustitutorio, muerte en nuestro lugar, porque nosotros lo merecíamos. Y después de su resurrección, porque la resurrección es lo que valida la muerte de Cristo, es lo que nos dice que Él realmente era Dios y que por lo tanto es quien dijo ser y cumplirá lo que prometió. Entonces tenemos que mencionar vida, muerte y resurrección de Jesús, para que entonces el Espíritu Santo pueda aplicar justicia, convencer al mundo de justicia, de la justicia de Cristo. En tercer lugar, juicio, o sea, lo que el Señor hará. ¿Se acuerdan que así es, no? Juicio es lo que Él hará. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Porque lo que ya hizo es su vida, muerte y resurrección. ¿Qué es lo que hará? Él vendrá. Él nos presentará ante juicio y Él nos salvará. Acuérdense que la salvación es un evento futuro, que nosotros le creemos hoy a Dios, pero finalmente es un evento futuro. Cuando el Señor venga por segunda ocasión, nosotros esperamos su venida. Entonces nos presentaremos delante del Señor, unos para condenación, otros para salvación. El juicio del gran trono blanco es para condenación. Es como cuando Jesús dijo en una enseñanza, ¿no?, que el Señor vendrá y entonces pondrá unos a su derecha, las ovejas, y los cabritos a su izquierda, y a los de la izquierda les dirá: váyanse malditos de mi Padre, porque esto y por esto no los conozco. Pero a los de la derecha les dirá: vengan benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Ese es el día del juicio. Tenemos que hablarle de esto a la gente. Si tú murieras hoy, ¿cómo está tu vida? Te vas a presentar delante de Dios, te vas al cielo o al infierno. Tenemos que hablar del juicio. Y el Espíritu Santo convencerá a las personas de ello. Sin embargo, esto es un elemento muy olvidado en el evangelismo, ¿no? Hoy normalmente cuando evangelizamos solamente hablamos de lo bonito y decimos: mira, cree en Cristo para que te vaya bien. Dale tu vida a Jesús para que entonces todos tus sueños sean cumplidos. Mira, si tú le das tu vida al Señor, vas a tener éxito en todas las cosas que emprendas. No, esas serían predicaciones para creyentes, para que siendo obedientes a Dios sean prosperados. Y la prosperidad no tiene que ver con nosotros, sino con vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. O sea, no tiene nada que ver. Eso no es evangelismo. Nosotros tenemos que ser certeros al predicar el evangelio. Y esto de presentar a la gente o hacerla consciente de su culpabilidad es algo pasado de moda. Es algo que no se utiliza, pero es una aberración al evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la que tenemos mucha gente religiosa y pocos convertidos, porque no predicamos el evangelio bien. Esa es la razón por la que esos pocos convertidos tienen escasa pasión por Dios y su obra. Esa es la razón. Cuando algo no comienza bien, no termina bien. Y el comienzo en la vida cristiana de todos nosotros debe ser el evangelismo. Que tengamos un evangelio bien predicado. De lo contrario sería como tener buenas flechas, porque el evangelio es una flecha muy bien hecha, con una punta excelente, con una vara derecha, con las plumitas que se le ponen acá bien puestas. Es una flecha perfecta. Pero cuando es lanzada por un arco defectuoso, no dan el blanco. Estaba leyendo justamente en un libro que me prestó Gaby, de Kevin Prevost, que se llama Punta del Corazón. Es un librito chiquito pero interesante. Y él comienza ese libro, el autor, diciendo que él, cuando era pequeño, su papá le regaló un arco y una flecha. Y él se puso a practicar, pero siempre fallaba. Y él decía: pues yo tomé cursos, vi la forma correcta de pararse, de hacerle de tensar el arco, de lanzar la flecha, y siempre fallaba. Hasta que se dio cuenta finalmente, al comparar los arcos, que su arco estaba defectuoso. Cuando él compró un arco pues mejor, nuevo, más profesional, se dio cuenta que con las mismas flechas que él tenía, que estaban bien, daba en el blanco. El problema estaba en el arco. Y así es con nosotros. Tenemos un evangelio que es certero, son las flechas. Pero si el arco está mal, nuestra manera de presentar el evangelio no es correcta, entonces no vamos a traer los resultados correctos. ¿Y cuál es el arco correcto?
¿Cuál es el arco de Dios para poder evangelizar? La ley. La ley. Les voy a demostrar por qué la ley es el arco de Dios para evangelizar. Número uno, en primer lugar, porque la función de la ley es justamente mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos cuán pecaminoso es el pecado. Vamos a verlo en unas citas. Romanos 3:20. Vamos a Romanos. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Acuérdense que la ley no era para traer justicia al hombre, para que fuera justificado delante de Dios. Luego sigue diciendo, ¿por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley define el pecado. Entonces tú le tienes que decir a la gente, mira, ¿tú crees que adulterar es malo? No, pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué va a ser malo? Bueno, Dios dice que es malo, así es que es malo. Y la gente se queda, ¿sí? Entonces la ley define el pecado, es lo que le da nombre al pecado. Nosotros podemos pensar que hay cosas que no son pecaminosas, pero la ley las describe. Y en ese momento sabemos, esto es pecado. La ley nos muestra el pecado. Y además, según el versículo 7, versículo 13, vean además de eso, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Acuérdense que la ley es buena porque la ley es espiritual, la ley viene de Dios. Es el reflejo del carácter de Dios. La ley no es mala. El problema es que yo no la puedo cumplir. Por eso para mí la ley vino a ser condenación. ¿Ok? Entonces dice aquí que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado es tan malo, ¿verdad? Es tan malo que me hace ver que estoy mal, aún a través de algo que es puro y bueno como es la ley. La función de la ley, ¿cuál es? No, la ley no es mala, la ley es buena, pero la función de la ley, por cuanto yo no la puedo cumplir, la función de la ley es mostrarme el pecado y mostrar que el pecado es sobremanera pecaminoso en mi vida. Como dijo Pablo, que yo soy vendido al pecado. Segunda cosa, ¿por qué la ley el arco de Dios es la ley? Porque la ley nos lleva a Cristo. La ley nos muestra, nos lleva a Cristo, nos dirige a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley te hace saber que tú no puedes ser salvo por tus propias obras. Así que la misma ley, al hacerte culpable, te dirige a la solución que es Cristo. La ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. Número 3, la ley nos lleva al arrepentimiento genuino. En Hechos 17:30 nos dice que Dios manda a todos los hombres, y es un mandamiento de Dios, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento cuando evangelizamos. Pero ¿cómo vamos a predicar el arrepentimiento si primero no mostramos la culpabilidad de las personas? Mientras ellas no asuman su culpabilidad, no se van a arrepentir. A través del evangelio moderno que se predica hoy, la gente no tiene de qué arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir si no les dices que son culpables? Si solamente les dices, ven para que sean solucionados tus problemas. Ven a la iglesia porque aquí te ayudan. Entonces no estás predicando el evangelio. Entonces primero tiene que mostrar la culpabilidad para que la gente se pueda arrepentir, pero el Dios quiere que la gente se arrepienta. Y el punto número 4, que es uno muy especial, la ley está escrita en el corazón de los hombres. Eso me gusta. Eso quiere decir que la ley, cuando tú le dices a las personas que son culpables delante de Dios a través de la ley, ¿qué sucede? Que algo se aviva dentro de ellos. A eso se le llama conciencia, nosotros lo conocemos como conciencia.
la conciencia se aviva y les recuerda eso. O sea, no hay forma de que la gente se haga a un lado aquí, ¿no? Porque la ley está escrita en el corazón de los hombres. Eso lo dice Romanos 2:15. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces el hombre va a tratar de acusarse o defenderse con sus razonamientos, pero la conciencia les va a estar diciendo lo que es real. Dios a todos los seres humanos nos dio una conciencia. No es para los cristianos. A todo ser humano, creyente o no creyente, desde que naciste, el ser humano es un ser moral. Nace con conciencia y es consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Y una persona atea que diga, yo no creo en Dios y no creo en esas cosas, cuando tú lo expones a la ley de Dios y le dices, delante de Dios, tú eres un pecador por esto, entonces ¿qué sucede? La conciencia lo acusa. El Espíritu Santo aviva esa conciencia adormecida y la persona se siente convencida de pecado. Por eso es importante en el evangelismo aprender a usar la ley. Yo te pregunto, ¿te sabes los 10 mandamientos? ¿Te lo sabes? Porque si yo te pidiera que me les enumeraras ahorita, a lo mejor me dirías, pues creo que dice no matarás y no adulterarás, y ya te sabes nada más esos. Son 10 mandamientos que tú puedes utilizar en el evangelismo para confrontar a las personas y mostrarles cuál es su condición delante de Dios. Usemos los mandamientos, que es una herramienta que Dios dejó en su palabra, para que podamos guiar a las personas a Cristo, para que ellos sean convencidos de su culpabilidad. Y entonces así el Espíritu Santo avivará sus conciencias para convencerlos de pecado. Y solamente si la persona muestra verdadera contrición después de esto. Si tú ves que la persona, después de que lo confrontaste con su pecado y lo notas que sí se siente culpable, eso es contrición, se nota en el rostro, se nota en el cambio de tono de su voz, se nota que la persona está entendiendo por su reacción. Si tú notas contrición, entonces y solo entonces les presentas la gracia. Si no ves contrición en la persona, ¿para qué le presentas la solución? Como lo dije en otra predicación, es como regalarle una vacuna a una persona que desconoce la enfermedad, una enfermedad que hay, ¿no? Y va a decir, una vacuna, gracias. Pero mientras no se exponga a ese peligro, no la va a apreciar. Una persona que ya fue expuesta a esa enfermedad o que inclusive la tuvo y por milagro salió bien de esa situación, en cuanto sale la vacuna se la pone, no la piensa. Se la pone porque ya supo lo que es, lo tuvo cerca. Pero una persona que no dice, no, ¿para qué me la pongo? Lo mismo sucede en este caso. Si la persona no tiene contrición por su pecado, ¿para qué le presentas la gracia? La gracia solamente se presenta cuando tú veas contrición, no antes. Y cuando una persona, después de tener un corazón contrito y humillado, busca a Dios con arrepentimiento, entonces se vuelve un cristiano devoto, un cristiano dedicado, entregado a Dios, agradecido, y se le nota en todo su estilo de vida y se le nota en sus deseos de servir a Dios. Es alguien que, como vimos la semana pasada, alguien que se siente deudor y por lo tanto desea darle al Señor, tratar de hacer algo, ¿no?, para compensar esa situación. Se sabe deudor. Pero cuando no es así, pues no. Así es que es importantísimo, primero, que la persona se sienta culpable. ¿Y cuál es la herramienta? La ley. Ahora, sin embargo, algunos creyentes, como lo dijimos en la introducción del mensaje, como ese doctor que al descubrir que su paciente tenía cáncer, no le quiso decir, por no hacerlo sentir mal. Es que es muy duro, es ofensivo, igualmente hay cristianos que decimos, no, es que predicar culpabilidad es muy ofensivo, es duro para la gente que te está escuchando. Es mejor presentar cosas buenas, porque la gente es atraída, las moscas son atraídas por la miel. Entonces las personas son atraídas a nosotros más por las cosas buenas. ¿Cómo vamos a hablarles de las cosas malas? Y así pensamos a veces. No queremos lastimar a los demás diciéndoles que son pecadores. Ahí les va un ejemplo, el ejemplo de Samuel, para todas aquellas personas que no quieren lastimar a sus oyentes.
Les voy a platicar la historia de Samuel. ¿Ok? En Samuel, capítulo 1 al 3, tenemos el inicio de la historia de Samuel. Nos dice que Samuel pues nació por un milagro de Dios. Su papá era Elcana, pero Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina, y cada año subía a Silo a presentar sus sacrificios al Señor en los días de fiesta. Y Penina, que tenía hijos, siempre humillaba a Ana, que no los tenía, y siempre estaba muy triste Ana. Pero en una ocasión, estando en Silo, porque ahí estaba el tabernáculo en esa ocasión, acuérdense que todavía la capital no se trasladaba a Jerusalén y todavía no se construía el templo. Entonces Elí era el sacerdote, pero ellos ministraban en el tabernáculo que estaba en Silo. Entonces Ana en una ocasión ya no soportó más y fue y derramó su corazón delante de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y dice que balbuceaba porque no se escuchaba su voz, pero nada más decía, pero estaba diciéndole a Dios: Señor, si tú me concedes un hijo, será para ti todos los días de su vida. Y yo lo dedicaré como nazareo desde mi vientre. Nacerá como un dedicado a ti. Y entonces Elí le dijo: digiere tu vino, pero ella le explicó y después Elí le dijo: pues que Dios conceda tu petición. Y así sucedió. Ella se fue, ya no estuvo triste más, y entonces se embarazó y tuvo a Samuel. Y después de que lo destetó, o sea, ya no asistió a la fiesta 1 año o 2 años, después de que lo destetó, fue cuando ya lo trajo a Silo. Se lo presentó a Elí y le dijo: por este niño oraba, ¿te acuerdas? Tú me viste. Por este niño oraba y Dios me lo concedió. Es del Señor, se va a quedar contigo. Que te ayude aquí en el tabernáculo a ministrar. Qué tremendo, esta mujer dejando a su hijo al cuidado de Elí, y Elí lo tuvo que adoptar como hijo, ¿eh? No sabemos cómo lo trataba, si bien o mal, pero era su sirviente. Samuel era el que servía a Elí en los trabajos del tabernáculo, sin ser de la tribu de Leví, Samuel, porque él era de la tribu de Efraín, era efrateo. Bueno, pero vean cómo son los planes de Dios. Y Samuel creció ahí, viendo cosas que no tenía que ver, porque los hijos de Elí eran malos. Estos 2 hijos de Elí hacían cosas malas, dice la palabra, que hacía que la gente menospreciara los sacrificios de Dios, y además dormían con las mujeres que velaban en la entrada del tabernáculo. Y cuando Elí lo supo, los reprendió a medias: hijos míos, no está bien lo que ustedes hacen. Nada más les dijo así. Y luego Dios a través de un profeta le dijo a Elí: tú has honrado a tus hijos más que a mí, y voy a traer juicio sobre tu casa. Y pasó el tiempo. Y entonces Samuel estaba ministrando al Señor ahí en el templo, ¿no? Pasaron los años. Y entonces, en una ocasión, mientras dormía Samuel, Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Y Samuel va corriendo con Elí, ya se saben ustedes la historia. Y Elí le dice: no, yo no te llamé. Vuelve a acostarte. Fueron 3 veces. Hasta la tercera vez Elí dijo: es el Señor el que te está hablando, no soy yo. La próxima vez que Dios te hable, dile: Señor, habla, que tu siervo oye. Y entonces esa 4ª vez que el Señor le habla, Samuel dice: habla, que tu siervo oye. Y entonces el Señor le dice a Samuel, le dice el juicio que iba a traer sobre la casa de Elí. Dios se la revela a un niño. Dios le revela su voluntad fuerte para aquel que lo había cuidado durante esos años. Y le habla de todas las cosas que iba a padecer la casa de Elí, porque Elí no había honrado a Dios. Se lo hace saber a Samuel. A la mañana siguiente, Elí se queda con la curiosidad. Sabe que Dios le habló a Samuel. Y le dice: hijo mío Samuel, revélame todo lo que Jehová te ha dicho. No me ocultes nada. Y Samuel le dijo: no te quiero lastimar, Elí. Mejor así lo dejamos. ¿Para qué quieres saber? No quiero lastimar tu corazón. ¿Así fue? No. Dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 18. Y Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. Ese es el compromiso de un profeta de Dios, de un evangelizador.
es manifestar todo sin encubrir nada de la voluntad de Dios para las personas. Tú lo que quieres es que la gente reconozca su condición delante de Dios, que no viva engañado, porque la gente no sabe que vive en condenación. Juan 3 ya lo vimos. La gente que no ha creído ya ha sido condenada. ¿No quieres que la gente sepa eso? ¿No es importante que lo conozcan? Y sobre todo cuando la solución está al alcance de la mano, porque sí hay solución. Digo, si no hubiera solución, entonces sí dices, bueno, se los vamos a ocultar y ya cuando menos lo piensen, se acabó. No, pero es que hay solución. Es el tiempo de decirlo, de exponerlo. Así es que Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Es el modelo para nosotros, hermanos. Por más duro que parezca el mensaje, es un acto de amor. Y los que hacemos evangelismo, tenemos que hablarles a las personas toda esta información, si realmente amamos a las personas, ¿no? Tenemos que decirle a las personas que sin Cristo son pecadores, que si murieran hoy, se presentarían delante del juicio de Dios y serían hallados culpables. Y entonces serían merecedores de condenación en el infierno. Eso la gente necesita saberlo, por más duro que sea. Y así es como la ley prepara el corazón de la gente para recibir la gracia. Tenemos que aprender en el evangelismo a hablarle no a la mente. A veces estamos hablando de argumentos y la gente nos presenta argumentos. Y damos argumentos y presentan argumentos. Y hacemos de esto una discusión intelectual. Y no debe ser así. En el evangelismo tenemos que aprender a hablarle al corazón, o sea, a la conciencia, a través de la ley. Y decirle a la gente, delante de un Dios justo, tú estás reprobado, no hay justo ni uno. Y dentro del evangelismo presentarnos nosotros igual, ¿verdad? Nosotros todos somos pecadores. Y no se trata de condenar nosotros a la gente, sino llevarla a que ellos descubran su condenación delante de Dios. Tenemos que a través de la práctica volvernos expertos en el evangelismo para presentar estas verdades a las personas que lo necesitan. ¿Cómo reaccionará la gente si nosotros predicamos correctamente el evangelio? ¿Saben lo que puede pasar? Si nosotros exponemos claramente el evangelio, así como se lo estoy diciendo, y haciendo que la gente se reconozca culpable delante de Dios, lo que nos puede pasar es lo que dice Hechos 2:37. Cuando el apóstol Pedro predicó su primer gran mensaje y se convirtieron 3,000, se convirtieron 3,000 de esa multitud de judíos. Cuando por primera vez Pedro presentó su mensaje, dice 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se dan cuenta? Cuando tú presentas el evangelio, esta es la reacción de la gente. Ellos te van a decir, entonces, ¿qué hay que hacer, pues? ¿Qué puedo hacer? Entonces presentamos la gracia. Pedro entonces contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ahí hablamos de la gracia, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, aprendamos a evangelizar correctamente y entonces tendremos los resultados esperados, los correctos de acuerdo a la palabra del Señor. Aprendamos. Un saludo para todos, que Dios les bendiga. Si no estás, yo quiero seguirte a ti, Señor. Úsame, aquí estoy. Úsame, aquí estoy. Alzando mis manos hacia ti en señal de rendición.
buscar solo agradarte a ti, ser digno de tu amor, ser digno de tu amor. No tengo nada más que dar, toma mi vida, te la entrego ya. Seguirte a ti, Señor, es lo que yo quiero, derramar de tu amor mi anhelo. Eres la luz a mis pies, lo que me hace ser, eres tú mi gran motivo, te seguiré. Dentro de mi vida no hay nada si no estás. Yo quiero seguirte a ti, Señor, úsame, aquí estoy. Úsame, aquí estoy. Alzando mis manos hacia ti en señal de rendición, buscar solo agradarte a ti, ser digno de tu amor, ser digno de tu amor. No tengo nada más que dar, toma mi vida, te la entrego ya. Seguirte a ti, Señor, es lo que yo quiero, derramar de tu amor mi anhelo. Eres la luz a mis pies, lo que me hace ser, eres tú mi gran motivo, te seguiré. No tengo nada más que dar, toma mi vida, te la entrego ya. No tengo nada más que dar, toma mi vida, te la entrego ya. Seguirte a ti, Señor, es lo que yo quiero, derramar de tu amor mi anhelo. Eres la luz a mis pies, lo que me hace ser, eres tú mi gran motivo, te seguiré. Seguirte a ti, Señor, es lo que yo quiero, derramar de tu amor mi anhelo. Eres la luz a mis pies, lo que me hace ser,